Y me aterra ver en la Biblia cómo, sobre todo en el Antiguo Testamento, porque pues se ajusta al momento histórico, el Señor nos habla sobre los gigantes y cómo su pueblo, el pueblo de Israel, tuvo que lidiar con los gigantes, ¿no? Descomunales en fuerza, su tamaño, guerreros violentos, tiranos, sanguinarios, brutales, generaban temor apenas aparecían. De hecho, en aquel tiempo entre la gente hablaba y decía: ¿quién podrá sostenerse delante de los gigantes? Era una cosa terrible. Y como la Biblia dice: de lo que tengo te doy. Entonces la semana antepasada estábamos haciendo el devocional y apareció un pasaje de los que yo le voy a leer y yo me quedé sorprendido porque yo dije: Dios mío, seguramente yo ya pasé por ahí, pero yo no había visto este detalle. Y es que el único que derrotó gigantes no fue David. ¿Cuál es el gigante más famoso en la Biblia? Goliat. Hay películas del personaje, ¿cierto? Y la victoria de David. Y cuando hablamos de gigantes pensamos en David, pero hay otros gigantes. Yo les he compartido a ustedes un estudio sobre cómo David derrotó a otros gigantes. Pero aunque seguramente lo había leído, no había observado ese detalle, y es que hay otro hombre que luchó contra gigantes y los derrotó. Y por eso el tema de esta mañana se llama Caleb derrota a los gigantes. Caleb derrota a los gigantes. Yo dije: no, yo tengo que preparar una enseñanza de esto, que está interesante. O sea que hoy no solamente vamos a considerar los gigantes como los que se enfrentaron a David, sino que unos 400 años antes hubo otro hombre llamado Caleb que tuvo que enfrentarse a gigantes. Y de eso vamos a hablar, porque resulta que tal vez usted tenga gigantes en su casa, gigantes en su entorno, tal vez usted está peleando con cosas grandes que se levantan en su corazón contra la voluntad de Dios. Todos tenemos desafíos por superar o gigantes que derribar. Así que yo le pido al Señor que nos hable a través de su palabra. Vamos a desarrollar el punto número 1 y vamos a hacer mención de dos gigantes aquí, ¿sí? Arba y Anac. Un gigante se llamaba Arba y otro se llamaba Anac, y son, como dice allí, antepasados de los gigantes cananeos. Cuando uno se pone a estudiar, encuentra que estos casi que son como el origen o el génesis de los gigantes en la tierra. No estamos hablando aquí de los gigantes antediluvianos, Génesis capítulo 6. Estamos hablando de los gigantes cananeos, ¿sí? Porque al parecer, enseña la Biblia, no, al parecer no, la Biblia enseña que las únicas personas que sobrevivieron al diluvio fueron 8, Noé y su familia. Luego los gigantes antediluvianos murieron con el diluvio. Pero luego aparecen unos gigantes en Canaán. Y precisamente al pueblo de Israel le tocó lidiar con esa casta, con esa raza, con ese linaje. Entonces para nosotros hay muchas enseñanzas aquí, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Entonces, estamos en Números capítulo 13 y es importante que tengan en cuenta el subtítulo que aparece allí. Por lo menos aquí la mía dice: misión de los 12 espías. Así que antes de empezar la conquista de la tierra de Canaán, estando al otro lado del río Jordán, Moisés, por dirección de Dios, llama a 12 espías, ¿no? Un representante por cada tribu, y le dice: vayan a la tierra, reconozcan la tierra, porque vamos a ir a conquistar esa tierra. Entonces ellos van. Entre esos 12 va uno llamado Josué y va otro llamado Caleb, y completan el grupo de los 12. Entonces los 12 salen allá a ver la tierra, y la Biblia dice que 10 de ellos se vinieron frustrados diciendo: no podemos conquistar esa tierra, sus muros son inmensos, la gente que vive allá son gigantes, los ejércitos son inmensos y diestros, así que no podemos conquistar la tierra. Sin embargo, ellos van y se dan cuenta que la tierra era como Dios había dicho, tierra que fluye leche y miel. Era una cosa impresionante, y era la tierra que Dios les quería dar. Sin embargo, estaba en posesión de los gigantes, de los cananeos, y una parte de esos cananeos eran los gigantes.
Entonces, concluyamos algo aquí. Y es que hay muchas cosas que Dios nos ha preparado, pero está en manos del enemigo. Pero las vamos a poseer en el nombre de Jesús. Entonces nos dice Números capítulo 13, versículo 21. Números 13, 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y siguieron al Negev. ¿Y vinieron hasta dónde? Es muy importante que tengan en cuenta ese nombre. Vinieron a Hebrón y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Ahí se nos están mencionando unos personajes y el primero que nos mencionan allí es Anac. Anac lo toma la historia como el ascendiente principal de los gigantes, que por ser descendientes de él se les llamaba los anaseos, los descendientes de Anac. Era un sinónimo para referirse a los gigantes. Pero ahora en otro verso vamos a leer, para que no nos adelantemos, que el antepasado de Anac, el padre de Anac, se llamaba Arba. Arba fue el padre de Anac, y Anac tuvo 3 hijos. ¿Cómo se llamaban los 3 hijos? Aimán, Sesai y Talmai. Yo voy a volverles a preguntar cómo se llamaban. ¿Cómo se llamaban los 3 hijos de Anac? Aimán, Sesai y Talmai. Porque el sermón hoy se cierra con estos personajes. Entonces tenemos que tener en cuenta quiénes eran ellos. Hijos de Anac, versículo 23. Y llegaron los espías, ¿no? Los 2 espías, y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y hágame el favor lo que dice aquí. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. ¿Qué es el sarmiento? El sarmiento es como la rama que sostiene, ¿no?, las uvas. Cortaron una rama de esas. Y mire lo que dice: el cual trajeron 2 en un palo. ¿Cómo era esa cosa de grande que lo tenían que cargar en un palo atravesado allá? 2 hombres caminando. Perdónenme, pero el racimo más grande de uvas que usted conoce lo carga con las 2 manos. ¿Sí o no? Pero ese racimo era impresionante, tanto que hasta yo creo que buscaron los 2 más altos de los 12 para que llevaran eso y se cambiaban acá. No, imagínate, y ese racimo ya que tocaba el suelo, o sea que esas uvas eran como naranjas, hermano. ¿Ah? Usted decía ya, no, me voy a comer una uva. ¿Usted cómo va a decir voy a comer uvas? No, ya uno con una ya quedaba. Y ellos, ahora, tú te puedes imaginar cómo eran esas plantas de vid. ¿Cómo eran esos? No, yo creo que ellos se sentían en tierra de gigantes. Imagínense un momento lo que era entrar a esa viña, ¿cierto? Y ver esas vides, esos racimos, impresionante. Y dijeron, bueno, cortemos este y lo llevamos. Entre 2, sigamos leyendo, versículo 23. Dice, cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Yo creo que en un morral de esos que usamos hoy día echaban 2, con 2 granadas eso se llenaba. ¿Cómo sería eso, llevar todos esos frutos inmensos? Dios mío. Versículo 24. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, que quiere decir el Valle del Racimo, de uvas, por supuesto, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Verso 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos días? Ustedes saben hasta la saciedad que en la Biblia el número 40 representa prueba. Así que ellos están siendo probados. ¿Vas a pelear por lo que te estoy mostrando? Lo que tengo para ti es grande. ¿Vas a pelear por eso? ¿Vas a conquistarlo? Y ellos llevaron todo eso. Cuando llegan a la tierra, entonces Moisés y el pueblo espera el informe y ellos dicen, no podemos conquistar la tierra. ¿Pero por qué? Porque allá hay gigantes. Las murallas son impresionantes. Vaya conmigo al versículo 33.
Mire lo que dice el verso 33. También vimos allí gigantes. ¿A quiénes? A los hijos de Anac. Observe entonces que los anaseos, hijos de Anac, son los gigantes. Verso 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Mentirosos. ¿Quién le fue a preguntar a ellos qué le parecían los israelitas? ¿Quién le dijo, vea, y para ustedes, nosotros quiénes somos? Si se les arrimaron. Sin embargo, cuando uno quiere magnificar las cosas, uno recurre a este tipo de expresiones. Usted nunca, nunca en la vida me ha regalado una ensalada de frutas con helado. Nunca en estos 29 años de matrimonio. ¿Cómo que nunca? Claro que, bueno, una vez. Y así. Que somos exagerados, ¿cierto? Queremos magnificar algo. Sin duda que eran gigantes. Claro que sí, la Biblia lo dice. Pero tampoco pues como un saltamontes eran los israelitas allá al lado. Pero ellos quieren magnificar las cosas para decir, no se puede conquistar la tierra. ¿Cuántos de nosotros nos hemos comportado algo parecidos? No, esa universidad es carísima. No, uno para montar un negocio de esos necesita mucha plata. No, es que con eso no se puede. Hermanos, si a mí me hubiesen preguntado que nosotros íbamos a hacer esto, hermano, esto se empezó a hacer cuando los materiales se pegaron a esa subida tan impresionante. ¿De dónde va a salir la plata? Yo creo que humanamente, pero resulta que Dios estaba en el propósito. Dios estaba en el propósito. Y Dios es bueno. Y no hay gigante que no caiga delante de la presencia de Dios. Pero el asunto sí se reduce a qué tan grandes los vemos. Porque yo los puedo hacer bien grandes. Ellos así los vieron, los hicieron bien grandotes. Pero no hay gigante que pueda resistir el poder de nuestro Dios. Volvemos entonces al punto. Arba y Anac son los antepasados de los gigantes. Vamos a ver ahora en segundo lugar al detalle quién fue el que los derrotó. ¿Quién fue Caleb? ¿Quién fue este hombre? ¿No? Claro que usted puede investigar mucho más leyendo un diccionario bíblico o buscando en internet, bueno, pero en las páginas correctas, ¿no? ¿Quién fue Caleb? Entonces yo les traje a ustedes dos citas, están aquí y las vamos a ver. Aquí se las traje. Josué capítulo 14, versículo 14 y 15, donde dice así: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de... ¿Se acuerdan que en el pasaje anterior leímos Hebrón? ¿Se acuerdan, sí o no? Hebrón estaba en manos ¿de quién? De los gigantes. Pero este texto nos dice que Hebrón vino a ser herencia ¿de quién? De Caleb. Entonces yo decía, Dios mío, hay herencias que están en manos de los gigantes y esas herencias son para nosotros. Dice: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefón ceneseo, hasta hoy, por cuanto, aquí está el secreto. Yo debía haber resaltado esa frase, se me olvidó. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Entonces, cuando seguimos a Dios cumplidamente, grandes bendiciones vienen para nosotros. Pero pastor, ¿por qué no me ha llegado? Porque estás en el proceso de tus 40 días. ¿Me hago entender? Dios está trabajando en tu corazón, en tu carácter, en tu temperamento. Dios te está transformando. Dice entonces, mas el nombre, ojo aquí, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba. Note que es un nombre compuesto, hay dos palabras, Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Perdónenme, pero si los anaseos ya eran gigantes, ¿cómo me vienen a decir que este era grande? Hermano, eso es cuando usted va a comprar algo y está la presentación sencilla,
el dúplex, el tamaño grande, el mega, y le sacan no, porque ya el mega es una cosa, ¿sí? Y le sacan el super mega, y los jóvenes dicen el hiper mega, no sé qué, una cosa, ya no hay uno como coger ese tamaño. Que nos digan aquí a nosotros que este hombre, Arba, este gigante, llegó a ser un hombre grande entre los anaseos. Claro que la expresión también puede ser referencia a que fue un hombre muy inteligente, ¿cierto? Diseñó y estructuró la ciudad y la población de manera que crecieron mucho. El hecho es que Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. ¿Cómo se llamaba antes Hebrón? Kiriat Arba, que significa ciudad de Arba. Era la ciudad de él. Lo tremendo es que en la agenda de Dios estaba una nota adicional. Decía, pero esta ciudad será propiedad de un hombre llamado Caleb. Tú puedes pensar por un momento cuántas cosas están en manos del enemigo, pero en el libro de Dios dice que eso será tuyo. Piense, ¿cuántas cosas están ahora bajo el dominio del enemigo o bajo el dominio de quien no corresponde, que Dios lo ha permitido, pero en el libro de Dios dice, será herencia de mi hijo o de mi hija, fulano de tal, fulana de tal? Es interesante que piensen eso. Muy bien, la siguiente cita, por favor, es Números capítulo 14, verso 24. Para los que toman nota, ¿no? Pero dice, pero a mi siervo Caleb, aquí está hablando Dios dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué espíritu hubo en Caleb? Para que Dios diga eso de su siervo. Esta referencia aquí está hablándonos de aquel momento cuando volvieron los 12 espías y 10 de ellos dijeron, no podemos poseer la tierra, no podemos conquistarla, no podemos derrotar a los gigantes. Y la Biblia dice que hablaron mal entre el pueblo y todo el mundo empezó a quejarse y a llorar. Por eso murieron muchos, porque no le creyeron a Dios, dice la Biblia. Y de los 12 solo hubo 2 que dijeron, sí, podemos ir a conquistar la tierra. Y Caleb, específicamente el libro de Números dice que Caleb fue el que dijo, vamos a conquistar la tierra porque el Señor nos la entregará, ellos serán como pan comido. Wow. A él no le temblaron las piernas, él no salió corriendo, no salió huyendo. Él dijo, vamos a derrotarlos porque Dios lo dijo, Dios está con nosotros. Cuando ese hombre habló, en él estaba actuando otro espíritu, por cuanto hubo en el otro espíritu. Y uno puede decir, ay pastor, el Espíritu Santo. Pero resulta, es cierto, pero resulta además que el apóstol Pablo dijo en el Nuevo Testamento, teniendo el mismo espíritu de fe, creí por lo cual hablé. Entonces hay un espíritu de fe. Y esa actitud frente al problema determina lo que vamos a hacer con el problema. Porque si yo me paro ante el problema y digo, no, yo no puedo, no, esta situación es mayor que yo, no puedo derrotarlo, etcétera, pues el gigante se hace mucho más grande. Y no estoy hablando con el mismo espíritu de fe. O sea que mi espíritu de fe se hace evidente en mi manera de hablar. ¿Cómo estás? Mal, pastor, llevando del bulto. Uy, qué cosa tan dura, pastor. No, hermano, yo sé que Dios trata con nosotros, pero tampoco hasta allá. Porque al final Dios es bueno. Eso no lo podemos nosotros negar. Dios es bueno. Entonces, dice aquí, dice Dios, no está hablando Dios, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Decidió ir en pos de mí. La palabra clave, decisión. Decisión.
No, pastor, es que fue el diablo cochino, puerco ese pastor. No, es que me han decepcionado. No, es que he tenido estos problemas. No, es que he estado muy ocupado. No, es que es tanto el trabajo, pastor, que no he podido buscar a Dios. Y un poco de razones y de justificaciones. Perdóneme, pero ir en pos de Dios es una decisión. Es tú y es mi decisión. Y ese hombre un día tomó la decisión y dijo: voy a seguir al Señor y voy a creer su palabra y voy a creer sus promesas, y la Biblia dice que todo aquel que en él cree nunca será avergonzado. Él decidió ir en pos de mí, y es Dios el que está dando testimonio de Caleb, y le dice: él decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Porque acuérdense que él fue con los otros espías. ¿Cuántos eran? 12. Y él fue, pisó la tierra. Oiga, o sea que ese hombre iba pisando la tierra y decía: esto es lo mío. Porque resulta que cuando ellos van a coger el sarmiento, al parecer Hebrón está en la misma zona donde cogieron ese. Yo no sé si fue el que cortó ese ramo, yo no sé cuántas uvas se comió, pero ese hombre dijo: esta es la tierra que Dios nos va a entregar. ¿Usted no tiene casa? Vaya a mirar la que usted quiere. Pastor, ¿y de dónde plata? Tal vez usted no la tenga en el bolsillo ahora, pero el papá que tenemos tiene mucha. Hermano amado, vaya y camínela. Así, ¿y cuánto vale? Tanto. Ah, interesante. ¿Y cuántos baños tiene? Ay, qué bonita. No. En unos días le estoy llamando. Hermano, no, pastor, ¿uno para qué va a mirar un carro? ¿De dónde? Vaya, mire, no le cobran. De pronto hasta le dan cafecito y galletas. Hermano, haga actos de fe. Yo estoy seguro que Dios con los 2 espías estaba también ejercitando la fe de ellos. Lo que pasa es que no pasaron la prueba de la fe, hermano. Pero hay cosas lindas que Dios nos quiere dar. Y una de las primeras cosas, perdónenme, que tenemos que empezar a derribar se llama incredulidad. Somos hijos de Dios y Él es bueno con todos sus hijos. Él es bueno con todos sus hijos. Entonces, cuando leo la última frase, eso me impactó, porque dice: y su descendencia. Ay, yo dije: Dios mío. Y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, yo no solo conquisto para mí, sino para mi descendencia. Qué lindo, hermanos, que el día que faltemos podamos nosotros, perdónenme, ¿qué es lo que suena tan fuerte? ¿Cuál? Ah, no, es que esa cosa no sirve. Por eso lo dejamos por allá. Venga, perdón. El aire no está prendido arriba. Ah, ok, muy bien. Perdón la interrupción. Sino que yo tengo que estar al tanto y yo: pero este ruido, ¿dónde viene? Y yo estaba mirando para todos lados y no veía claro esa cosa. Que Dios bendiga, ya ven. Oiga, una cosa, ya están saliendo, vamos a estrenar. Mañana me voy a ver ventiladores. Buenas, ¿qué ventiladores tiene? Bueno, cerramos ahí el paréntesis, volvemos a conectarnos. Entonces, esta frase: y su descendencia la tendrá en posesión, es hermosa, porque yo estaba pensando en los futuros, en nuestra descendencia. Y qué bueno, hermanos, que el día que ya nosotros estemos en nuestros años dorados, nuestros hijos cuenten con nuestro apoyo y respaldo. Voy a decir algo. La Biblia no dice que los hijos deben sostener a los padres. Opa. La Biblia dice que los hijos deben honrar a los padres. Pero la Biblia sí dice que los padres deben dejar herencia a los hijos.
Mire, hermano, yo sé que la sabiduría popular y la cultura popular dicen muchas cosas, pero esta bendita palabra tiene que renovar nuestra manera de pensar. Y qué lindo que podamos nosotros llegar a esos años dorados y poder tener la billetera gordita, no para alcahuetear, pero sí para ayudar a nuestros hijos. De manera que nuestros hijos puedan ir mucho más allá de donde nosotros logramos llegar. Y su descendencia la tendrá en posesión. Su descendencia, bendición para nuestra descendencia. Pero, ¿qué significa el nombre Caleb? Ustedes saben que en la Biblia los números, los colores, los símbolos, los nombres tienen un significado. El nombre Caleb tiene 3 significados, me encantó. El primero significa fiel. Caleb significa fiel. Y el nombre fiel también está ligado a la palabra fe. Así que Caleb fue un hombre de fe, un hombre que creyó las palabras de Dios y eso lo llevó a ser fiel a Dios. Segundo significado de Caleb, valiente. Valiente. ¿Cuántos hay aquí? No voy a levantar la mano, tranquilo. ¿Cuántos hay aquí de los que cuando escuchan por la noche un ruido en el techo se asustan? Ella está por allá en el tercer cielo. Mami, oiga. Ay, papi, ¿qué hacemos? Vaya, mija, a mirar. Ay, hermano, les voy a contar, pero yo tengo tiempo. Les voy a contar de manera resumida. De manera resumida, esta semana, qué susto. Bueno, vamos a suponer, de pronto no manejo bien el orden de los días, pero el lunes estábamos durmiendo tipo 2:30 de la mañana, 3 de la mañana y un ruido en el tercer piso, un ruido. Hay una terraza allá, un ruido. Y entonces creo que Andrea se despertó primero y me despertó y yo, ay, un ruido, ¿qué fue eso? Hermano, y luego escuché un ruido más fuerte y yo, caramba, y me fui, ¿no? Tan valiente. Eso en serio. Y mi esposa, y entonces empecé a subir las gradas y subí, creo que subí sin luz o muy poquita luz. Entonces subí y alumbraba así, miraba para todo lado. Claro que donde yo veía un personaje bajo corriendo, pero de todas maneras estaba mirando y no veía nada, no veía nada. Y de pronto escuché un cuerpo que se movió rápido y salió por la parte de atrás del techo. Y yo dije, alguien estaba aquí y estaban tratando de entrar por el techo. Como están haciendo una construcción, dije, se estaban metiendo por esa construcción. Entonces, amor, hay que estar pendiente. Los del primer piso salieron y ¿qué pasó? Y no, pues yo les hice la historia. Entonces tenemos que estar pendientes. Bueno, digamos que fue la noche del jueves, acostamos a dormir, como a eso de las 2:30, 3 de la mañana. Yo escuché un ruido y ahí como que me desperté yo un poco. Luego vino otro ruido, entonces ya Andrea me despertó y me dijo, papi, yo, ay, caramba, otra vez arriba esto. ¿Qué fue? Oremos, mi amor, no mentiras. Venga, yo me voy, mami. Venga, yo voy a mirar qué es. Entonces ya me pasó el celular y yo medio tapaba el bombillito, ¿no? Para que no saliera toda la luz, sino así. Y me fui subiendo por la escalera despacito. Entonces llego al tercer piso, aquí está el borde de la pared para ingresar a la terraza. Aquí hay una pequeña terracita y luego está el techo de arriba, ¿no? Entonces yo me quedo allí y entonces ya hice con la luz así, mira para todos lados. No se aparecía nada ni nadie, ¿no? Entonces estoy aquí hay una pequeña terracita, estoy en el marco de la puerta y escucho un ruido encima de mí. Vean, hermanos, yo nunca había sentido mi corazón latir a velocidad. Esa vaina me hace así, yo, wow, ¿esto qué es? Entonces mi conclusión rápidamente fue, el personaje está adentro, porque la terracita está debajo del techo de toda la terraza, una terracita pequeña que cubre la grande. Entonces yo dije, uy, este personaje está aquí adentro. Entonces él se mueve y también se queda quieto y yo dije, este personaje me pilló, ya sabe dónde estoy. Y yo no tengo como nada en la mano, nada, entonces yo no sé, por instinto, es como, no escuché, pero percibí que me estaba mirando. Entonces yo llegué y levanté el celular así, lo pongo encima de una viga, porque yo podía mirar ahí, lo puse así encima de la viga, cuando un gato, ¡buah!
El gato grande, no era un flaco de la calle, no, era grande, gordo, peludo, bien, era un pelo bonito y tenía collar, o sea que era de algún vecino, ¿cierto? Que se había pasado allí, y como era grande, gordo, entonces claro, cuando se movía provocaba ruidos, ¿no? Entonces lo así me ¡ah! Y entonces yo por instinto le levanté el celular y le puse la luz y le hice así como un león, hermano. Y el personaje salió corriendo. Cuando bajé a la casa, Andrea, mami, Andrea estaba en la calle, gloria a Dios. Venga, le digo una cosa, pero espere, le explico que es que, tranquila mi amor, que voy a explicar el contexto. Voy a explicar el contexto. No, ella me dice, amor, yo voy a mirar, porque es que de la calle, como hay un lote vacío enseguida, se puede ver qué hay en el techo, o si algo se mueve por el techo. Yo voy a mirar allá abajo y veo qué pasa, si hay alguna persona, alguna cosa. Le dije, vaya, porque el objetivo era identificar. De hecho, ella ya estaba orando diciéndole, Señor, muéstranos qué es lo que está pasando, porque ya venía sucediendo. Entonces, por eso hicimos eso. Ella bajaba y yo subía, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, ella estaba ya, claro, en la calle. Entonces me acordé, no, ya está en la calle. Cuando estaba en la calle, salieron los vecinos y hablamos del asunto y ya todo se calmó, ¿no? Entonces, pero nunca en mi vida yo haya sentido de corazón esa velocidad, hermano. Uf, eso es una cosa impresionante y gracias a Dios no pasó a mayores. Pero esta es una experiencia de la que nos reímos ahora, ¿cierto? Hubiera sido un ladrón, no sé tampoco qué había hecho, no sé cómo me habría comportado. El asunto es que todos enfrentamos diferentes cosas, algunas son pequeñas y del diario vivir como esta, ¿cierto? Otros enfrentamos cosas más difíciles. Otros enfrentamos momentos mucho más críticos y fuertes. El asunto es cómo reaccionamos. ¿Qué tan sólida está nuestra fe en el Señor? ¿Qué tan firmes estamos en el Señor? Y aquí entra el punto número 3, que es para mí como la esencia del mensaje, y es la derrota de los 3 gigantes. La derrota de los 3 gigantes. Jueces, pongámosla correcto, gracias Oscar. Jueces 1, 9 al 10 nos dice: después los hijos de Judá, porque resulta que Caleb pertenecía a la tribu de Judá. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en... Exacto, o sea, estamos hablando de la misma ciudad. Cuando aquí dice que Judá fue a pelear, quien los estaba liderando era Caleb. Dice, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, la ciudad de Arba. Pero ahora Caleb va a conquistar lo que Dios le ha dicho es tuyo. La cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron, aquí está, aquí aparecen los 3 personajes, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai, o sea, los 3 hijos de Anac. Dios usa a Caleb para derrotar a estos gigantes que estaban ocupando lo que era de Caleb según el diseño de Dios. Pensemos pues, ¿qué puede estar el enemigo ahora gobernando que ya es nuestro porque Dios nos lo entregó? Pero note que aunque Dios le dijo, yo te daré esta ciudad, no se la entregó así como así. Le dijo, yo te la entrego, es tuya, pero ve y conquístala, saca de allá a los gigantes. O sea que nosotros tenemos que hacer equipo con Dios. Si hay una gran crisis en casa, oremos. Metámonos a orar, a clamar, a buscar al Señor. Hagamos equipo como familia. Recuerdo hace muchos años atrás, un padre en una crisis terrible. Hermanos, una situación difícil. Y entonces le dije yo, pero todos tus hijos son cristianos, tu esposa es cristiana, tienes hermanos cristianos. O sea, ¿por qué la situación está así? Reuní la familia, hermanos, y les dije, bueno, hay una situación difícil. ¿Qué vamos a hacer? Todos somos cristianos. ¿Qué vamos a hacer? Todo el mundo en silencio. Le dije, entonces vamos a programar un ayuno de 21 días en red.
Vamos a hacerle esto y eso, y usted va a hacerlo tal día, usted va a hacerlo tal día, y va a hacer devocional y tales días se van a reunir como familia para orar. Al cabo de esos, creo que fueron 21 días, todo se había solucionado. Hermanos, ¿no dice la escritura, clama a mí y yo te responderé? El asunto es, yo tengo que ser parte de mi victoria. No, pues Dios hará algún día. No, tenemos que buscar al Señor, ser parte de la conquista que Dios me quiere dar. Entonces, aquí sí terminamos leyendo Josué, capítulo 15. Vaya, porque esa sí no se la traje, hermano. ¿Por qué, pastor? Para que use la Biblia. Josué, capítulo 15, por favor. Vayan a su Biblia, Josué, capítulo 15, versículo 13 y 14. Esta fue la porción que me encontré en el devocional. Entonces dije, no, hay que estudiar esto. Josué capítulo 15 versículo 13. ¿Están conmigo, hermanos? Dice Josué 15, 13. Mas a Caleb, hijo de Jefón, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí. Oiga, me gusta esa expresión. Caleb echó de allí. Hay que echarlos de la casa, del hogar, de la familia, de lo que Dios nos quiere entregar. Hay que echarlos en el nombre de Jesús. Mire que aquí hay una actitud como osada, una actitud valiente. De hecho, Caleb significa valiente. Y el tercer significado de Caleb, de todo corazón. El nombre Caleb es un nombre compuesto. La primera parte, K, significa corazón, y la segunda parte, todo, completo. O sea, era un hombre que rindió todo su corazón a Dios. Él decidió entregarle todo su corazón a Dios y creerle a Dios. Fue una decisión, todo, sin reservas. Él le creyó a Dios. Dice entonces el verso 14, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. Entonces, cuando yo vi esos nombres, yo dije, cada uno de esos nombres debe tener algún significado que nos enseña cositas. Entonces, vamos a ver el nombre Sesai. Significa blancuzco, significa blanqueado. Sin lugar a dudas es una referencia al color de su piel. Este salió bien blanquito. No, ¿cuál? Blancote, era gigante. Este salió bien blancote. Entonces, cuando nació, no, pues vamos a llamarlo blanqueado. Salió bajito de melanina, blanqueado. Blanqueado, así se llama, ¿cierto? Blancuzco o blanqueado. Pero es interesante porque aquí va la relación. Es que la palabra blanqueado la utilizó el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, cuando el Señor le hablaba a los escribas y fariseos y los reprendía y les dijo: escribas y fariseos hipócritas, por dentro parecen sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de rapacidad, de violencia, de envidia, de soberbia. Entonces, este gigante tiene que ver con lo externo, con lo de afuera, que nosotros muchas veces defendemos a capa y espada. Me refiero a que a todos nosotros nos gusta defender nuestra apariencia. Y hay que alguien venga a hablar de mis debilidades o mis defectos, porque nos enojamos. Yo estoy enojado con usted. ¿Por qué? Pues porque usted está hablando mal de mí. Nos enojamos, porque a veces se hablan de nuestras debilidades y a nosotros no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque nos gusta guardar la apariencia. Y ese es un gigante con el que luchamos todos, hermanos. Nos cuesta trabajo reconocer nuestras debilidades. Nos cuesta trabajo reconocer nuestras luchas. Nos cuesta trabajo reconocer que pecamos. Y si alguien me viene a decir eso o a llamarme la atención, ahí se prendió el problema. Porque no nos gusta. Así que yo creo que el antónimo de Sesai es un corazón humilde. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y
cuando nosotros pensamos en la palabra hermano, pues estamos hablando de familia, estamos hablando de una filialidad, estamos hablando de una unidad, de una relación estrecha. ¿Cómo les parece que la ciudad se llamaba Kiriat Arba, la ciudad de Arba, pero luego vino a llamarse Hebrón? ¿Y qué significa Hebrón? Amistad, alianza, como un pacto de hermanos. Interesante eso. ¿Y por qué lo digo? Porque como es un enemigo, Aimán, está hablando de esas alianzas que hacemos incorrectas. A veces nosotros hacemos amistades incorrectas, amistades que nos llevan a lo malo, amistades que nos llevan a tomarnos unos tragos, amistades que nos llevan a abandonar la iglesia, amistades que nos llevan a rebelarnos contra nuestros padres, contra nuestras autoridades. No, pero es que es mi amiga del alma. Pues tu alma la va a llevar al infierno y todo. Arregla el asunto. No, pero es que, pastor, usted no sabe. Nos conocemos desde que éramos, vea. Si tú puedes hablarles de Jesucristo para que se conviertan, bien. Pero si ellos debilitan tu fe, mal. Porque a veces incluso a ese mejor amigo o mejor amiga le vamos a pedir consejo. ¿Y qué consejo nos van a dar? ¿Qué sale desde su corazón? Alianzas o amistades incorrectas. A veces tenemos alianza y hacemos pacto con gente que sabemos que maneja dineros ilícitos y entramos en sus negocios. Vea, usted no tiene que enterarse. Páseme esos 50 millones. Yo se lo pongo a producir y eso le da tanto. Entonces, como se nos abren los ojos, ¿tanto? Ay, ¿cómo le rinde? No, pero yo no le doy cuenta, es que hago. No importa, no hablemos. Llévese esta plata. Que me llegue tanto, es lo importante. Alianza significa ese nombre. Hay que tener cuidado con quién hacemos amistad. Por favor, no entran en esa actitud de, ay, yo no lo compro porque me contamina. Empezando porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que lo que nos contamina sale del corazón, no de afuera. No de afuera. Entonces, el asunto es ese, que nuestra actitud sea ganarlos para Cristo, ganarlos para el Señor. Y si hay una amistad que te está haciendo daño, hazte a un lado. No tienes por qué estrellarte también. Punto número 3, nombre número 3, Talmai. Talmai. Y este nombre significa, que fue para mí como el que aplica más, ¿no? Que suspende las aguas. Y yo pensaba, pues, ¿acaso uno de los símbolos en la Biblia del Espíritu Santo no es el agua? El agua también nos habla del río de vida que sale del trono de Dios. El agua nos habla de Cristo. El que tiene sed, venga a mí y beba, dijo el Señor. Pero hay uno que suspende las aguas, estanca las aguas, detiene las aguas y ya no hay el mismo fluir en el Señor. Ya no es lo mismo la oración, la adoración. El corazón empieza a secarse y usted ha visto lo que sucede con la tierra seca, empieza a quebrarse. Todo lo verde se muere, también se van los animales. Aquel paisaje que era hermoso ya se vuelve terrible. Y no es sino que vuelve a fluir un hilo de agua y vuelve el verde, vuelven los animales, vuelve la vida. Eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Jesús. Y el enemigo feliz porque suspende el paso de las aguas. Y hay un asunto, cuando el agua se estanca, se convierte en foco de insectos, de animales, de larvas, una serie de cosas que no son buenas, porque el agua necesita fluir. Luego dice, majano de aguas. Un majano es un montículo de piedras que cumple el objetivo de detener las aguas. Y ese último
significado me llamó la atención: labrador. No es la raza de los perros. Ahí está hablando, y como es el enemigo, está hablando del que viene a poseer o atar la capacidad de producir la tierra. Es decir, viene a traer escasez. Viene a traer esterilidad en las finanzas. Y tú trabajas y tú te esfuerzas y te levantas temprano a trabajar y vas tarde a reposar y las cosas no florecen. Y ahí está el enemigo reteniendo las finanzas. Y pueden pasar a veces años, hermanos, años, y el enemigo está atando las finanzas. Pero gracias a Dios que la Biblia nos enseña que estos gigantes cayeron bajo el poder de Dios.